buen día a todos en este nuevo y hermoso día. Hoy tenemos una nueva oportunidad para que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Y estoy segura que si tú hoy abres tu corazón y abres tus oídos bien abiertos para escuchar la voz de Dios y para poder leer lo que su palabra dice, estoy segura que hoy Dios va a hablar algo a tu vida y también a la mía, por supuesto. Así que vamos a ir juntos a Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Vamos a orar juntos, vamos a pedirle a Dios que Él pueda hablarnos en este día. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos llene y pueda inspirarnos algo de parte de su palabra. Así que te animo a que podamos leerlos juntos y volvemos enseguida. Juan 2, del 13 al 25. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados. E hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: «Quitad esto de aquí, y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado». Entonces recordaron sus discípulos que está escrito: «El celo de tu casa me consumirá». Los judíos respondieron y le dijeron: «¿Ya que haces esto? ¿Qué señal nos muestras?». Respondió Jesús y les dijo: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Entonces los judíos dijeron: «En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás?». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Mientras estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Bueno, qué pasaje tan bueno nos ha tocado en el día de hoy. Habla sobre un nuevo tiempo para el templo, o sea, sobre una nueva era, ¿no? Sobre algo nuevo que iba a acontecer, sobre cómo los cristianos veían el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. A partir de ahora cambia todo completamente y la gente no podía llegar a entender qué era lo que Jesús quería transmitirles. Pero hay varias cosas que a mí me llaman muchísimo la atención de este pasaje. Y hay varias cosas importantes que vamos a leer juntos. Número 1, me quedo sorprendida de ver el amor que Jesús tenía por el templo, por la casa de su Padre. Jesús vio todo el desastre que estaba sucediendo ahí. Imaginaros por un momento, ¿vale? Y ahora llegáis a vuestra iglesia, o sea, yo sé que luego estaba hablando Jesús de que Él era el templo, ¿no? Pero imaginar que llegáis a vuestra iglesia y de la nada hay como un mercado preparado. Hay ovejas, hay cabras, hay gallinas, hay gente gritando, gente vendiendo. Y tú vienes preparado para adorar a Dios en el lugar donde Dios te ha puesto. Y de la nada te encuentras con todo eso. O sea, ¿cómo te quedarías? ¿Cómo se quedaría tu corazón? Y si yo me paro a pensar en que no fuera solo pues un mercado, pero podría pasar una situación difícil, la iglesia donde yo me congrego, el lugar donde yo voy para adorar a Dios con todos mis hermanos. Si yo veo que está pasando algo crítico, ¿cuál sería mi reacción? Porque dice la palabra de Dios en estos pasajes que Él tenía un celo por su casa, Él tenía celo por la casa, Él no podía permitir ver cómo injusticias eran puestas dentro de su casa, cómo en el lugar donde estaba establecido para adorar a Dios, para adorar a su Padre, se estaban haciendo cosas que no se debían de hacer. Entonces tú y yo, ¿cómo reaccionamos a la hora de ver dentro del lugar en el que estamos gente actuando de manera injusta, o gente actuando de una manera desordenada, o gente actuando de mala manera dentro de la casa de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud? Porque Él celaba la casa, Él sabía que dentro de ahí solo se podía adorar a Dios y nadie podía hacer negocios consigo mismo. Entonces, ¿cómo reaccionaríamos tú y yo? Creo que es tiempo de poder, muchas veces somos súper imparciales, o muchas veces somos como que súper distantes con las cosas de Dios dentro de la casa que Él nos ha puesto, y muchas veces no nos implicamos en ella, muchas veces no entramos, no nos, pues como mancharnos, no nos manchamos, no nos ponemos las botas, no hacemos nada, simplemente estamos ahí sentados. Pero creo que Jesús en este pasaje nos da una lección de, hey, somos hijos de Dios, no puede sucederle nada injusto a nadie dentro de la iglesia. No puede pasar nada injusto en medio de nosotros. Y si hay algo que está sucediendo de esa manera, debemos de cortarlo como Jesús hizo. Y luego es súper interesante, ¿no? Porque de la nada, ¿no?, va Jesús y les dice, bueno,
destruyan este templo que en 3 días yo lo vuelvo a construir, ¿no? Y la gente le dice, wow, con la de años que hemos tardado en construir este templo vas a venir tú y lo vas a crear en 3 días. Y él se estaba refiriendo a que él era el templo. Tú y yo somos el templo, tú y yo somos la iglesia de Cristo. Con esto no estoy diciendo que no te congregues porque tú eres la iglesia, no es importante congregarse y la palabra de Dios lo dice. Pero tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros, Él está con nosotros. Así que de esa manera, de la misma manera que no podemos permitir que en el lugar donde nos congregamos pasen cosas injustas, yo como templo del Espíritu Santo tampoco debo de permitirlo. Yo tampoco debo de permitir que de mi boca salgan cosas que no deben de salir o que yo tenga actitudes que no deba de tener. Y es muy complicado. Hasta el día de hoy todos fallamos en eso. Pero debemos de intentarlo. Y sabes, Jesús les estaba diciendo, mira, destruyan esto, ¿qué más me dan a mí estas 4 paredes? Yo soy el templo y yo soy capaz de levantarme en 3 días. Y resucitó en 3 días, ¿no? Entonces la gente se quedó como diciendo, ¿pero qué está diciendo, no? Pero tú y yo tenemos la oportunidad de levantarnos, tenemos la oportunidad de, aunque nos destruyan, en 3 días me voy a levantar, en 3 días va a suceder algo nuevo en mi vida. Y esa es la actitud que como hijos de Dios debemos de tener en este tiempo. No pasa nada, pueden destruirme, pueden tirar el templo abajo, pueden hacer lo que quieran, pero yo como hija de Dios, como templo del Espíritu Santo, voy a saber levantarme y voy a saber hacer algo nuevo por Él. Y es súper interesante, ¿no te parece como Jesús? Jesús no se fiaba de la gente que le rodeaba. Dice, es que yo conozco el corazón de los hombres. Y Él no se fiaba de nadie, pero aún así Él daba oportunidades a la gente. Aún así Él les sanaba, aún así Él hacía milagros, aún así les daba señales. Y ese es el corazón que tú y yo debemos de tener en este día. Recuerda, el lugar donde te congregas, Dios lo ha puesto por algo. Cuídalo, ámalo, hónralo. Y recuerda, no te olvides que eso no es el templo eres tú. Y Dios partió el velo para recordarte, tienes libre acceso a mi presencia, ahora el templo eres tú. Así que cuídalo como tal. Y cuidarlo no es solo de manera física, no es solo de darnos bien de comer, que ahora después de las Navidades pues ha sido un poco complicado y un poco difícil. Pero es solo tener una actitud correcta, tener amor por los demás. Y lo último, aunque no te fíes de la gente que te rodea, recuerda, tienes que amarlos, tienes que extender tu mano, tienes que estar para ellos, independientemente de cómo ellos actúen contigo, o si conoces muy bien el corazón, que eso nos pasa en la familia, conocemos muy bien a cuál es esta persona tan complicada, pero ámalo, dale algo, haz algo por esa persona, haz lo que sea, lo que Dios te diga o lo que simplemente tú creas que tienes que hacer, pero haz algo hoy bueno por alguien. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a vernos como ese templo que somos, para así poder cuidarlo y poder ser buenos hijos de Dios. Señor, te damos gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, porque cada día hablas a nuestro corazón, porque cada día estás con nosotros. Queremos pedirte, Señor, en esta mañana, Señor, en este día, Señor, que tú puedas tocar nuestros corazones. Queremos pedirte, Señor, que tú puedas hacernos un templo limpio, un templo ordenado, un templo excelente, Señor, que dentro de nuestra forma de ser, Señor, si hay cosas que debemos de cambiar, Señor, que tú nos ayudes a cambiarlas, Señor, pero que tú puedas mirarnos y decir, ellos son mis hijos de Dios, yo los amo. Señor, y te pedimos, Señor, que podamos, Señor, ayudar a la gente, Señor, que no nos dé igual ver injusticias, que no nos dé igual, Señor, simplemente ver cómo las cosas no suceden bien, Señor, sino que podamos ser gente activa, personas que son activadas, Señor, y que podamos, Señor, movernos dentro de lo que tú eres y dentro de lo que tú quieres. Te amamos y te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y hasta aquí ha llegado nuestro devocional de hoy. Recuerda, eres templo de Dios. Jesús está dentro de ti, el Espíritu Santo está dentro de ti, así que hoy vas a poder hacer algo para mostrárselo a alguien. Así que les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente espacio de Tiempo con Dios es Vida Viva. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Recuerde que este devocional es algo personal que usted mismo tiene que hacer. Experimente lo que nosotros hacemos cada día buscando a Dios. No olvide adquirir su devocional mensual en su distribuidor habitual. Para más información y para adquirir Tiempo con Dios en su país, escriba a contacto@durannolatino.org. Le esperamos en el siguiente espacio de Tiempo con Dios es Vida Viva.